L'ocupació agrede vilmente a la propiedad y a la intimidad. Lacra que sufren muchos ciudadanos diariamente en Cataluña, donde ven vulnerados de forma sistemática sus derechos. ¿Qué medidas preventivas de seguridad, vigilancia y control se están llevando a cabo desde su departamento para proteger a estos ciudadanos? ¿Y cuáles son las líneas que desde su departamento se están estudiando para contrarrestar tan grave situación? Gracias. Mira, los datos no indican mejoras, sino un notable y continuado aumento de casos. Ciudadanos ha estado, está y estará siempre al lado de las personas que la ocupación y su desprotección las conviertan en víctimas invisibles. Personas que se encuentran forzadas a vivir situaciones como que han ocupado su casa, su intimidad y en muchos casos los recuerdos de toda una vida. Desde Ciudadanos hemos presentado iniciativas en muchas ocasiones, usted lo recordará. ¿Y qué ha hecho usted, conseller? Mire, ¿qué operativos se están llevando a cabo desde su departamento o qué decisiones ha tomado para frenar la ocupación y protegernos? Tenemos la obligación moral e institucional de legislar para proteger a los ciudadanos y a las personas que se encuentran en esta situación, como usted está protegiendo a las familias, conseller. Mire, debemos acabar con delincuentes y bandas organizadas que se aprovechan diariamente de ellas. Desamparo provocado, por un lado, por las lagunas de nuestro sistema judicial, sí, pero también por la falta de preventivos en el control, protección y seguridad, que le quiero recordar, cuelgan de su departamento. En muchos casos, con extorsiones tales como pedirte dinero para devolverte tu hogar o ver convertidas nuestras viviendas en plantaciones de marihuana, narcopisos, almacenes del top manta o convertida nuestra intimidad en prostíbulo de banda organizada. También es su responsabilidad. Asúmala o dimita, conseller. Otros somos capaces de convertirlo en trabajo y legislación, tomando las medidas y decisiones oportunas que garanticen derechos y velen por la seguridad de todos nosotros.